en la conocida ciudad de Aurora, al lado de Denver, Colorado, Kenia Monge, una ilusionada joven de 19 años, se prepara para una merecida noche de chicas tras una larga semana de trabajo y estudios. Creo que Travis Forbes actuó movido por el miedo y el odio. Yo elijo el amor y la paz antes que el temor, y he ganado. No, no lo hice. ¿La asesinó usted? No lo hice. ¿La asesinó? No lo hice. Asentir con la cabeza mientras dices que no suele delatar a un mentiroso. En este caso real, el sospechoso intenta limpiar su nombre durante un informativo de televisión en directo. Ella decidió irse con ese tipo, no puedo culparme por eso. Dios, lo siento, mentía. Estaba en su actitud, se notaba en su propio lenguaje corporal. Todo estaba ahí. Cuando la presión aumenta, otra táctica muy habitual es fingir ignorancia. ¿Cómo se llama ella? Kenia. Kenia, sí. Kenia Monge, de 19 años, secuestrada, agredida y finalmente asesinada, fue la primera víctima oficial del monstruo de la lejía. La casa olía a lejía, y vaya si la usó a fondo. He visto bastantes crímenes reales, y la lejía siempre significa algo. Fiel a su apodo, el asesino jamás dejaba rastro de sus crímenes. Lo limpiaba todo a conciencia, obligando a los inspectores a jugar un eterno juego del gato y el ratón. Me dijo, ¿qué opinas de mí? Yo le respondí, creo que eres un tipo despreciable, creo que eres un imbécil, creo que eres un monstruo. Durante más de 6 meses, la policía de Denver luchó sin éxito por hallar pruebas físicas hasta que él atacó de nuevo. Pero esta vez, su víctima sobrevivió y se encargó de que jamás volviera a hacer daño a nadie. Cuando hablé con ella ese día, pensé que sería una noche normal, saldría y al día siguiente me lo contaría todo. Pero a la mañana siguiente, Kim no recibió su llamada. En su lugar, fue el novio de Kenia quien se puso en contacto con ella. Respondí al teléfono y me preguntó si sabía algo de mi hermana. Le dije que no, que qué pasaba, y él me soltó que no había vuelto a casa anoche. Me confesó que las chicas con las que había salido tampoco tenían ni idea de dónde estaba. Ella llamó enseguida a su padre, Tony Lee, para contarle la alarmante noticia. Cuando recibí la llamada de mi hija Kim diciéndome que no sabía nada de su hermana en todo el día, fue cuando me puse en máxima alerta. Tony colgó a Kim y telefoneó al instante a las amigas de Kenia. Se había dejado el bolso. 72 horas. Ese es el tiempo que, por ley, la policía de Colorado exige esperar antes de buscar a un adulto. Cuando Tony colgó, estaba furioso. Su padre fue tajante. Eso no es suficiente. Quiero saber dónde está mi hija. Sin apoyo policial, Tony Lee empezó a investigar por su cuenta. Al revisar el móvil de Kenia, vio que sus amigos la acribillaban a mensajes para localizarla, pero ella no respondía. El silencio era absoluto. De pronto, aparece un mensaje de un tal Travis. Hola, soy Travis, el de la furgoneta blanca sospechosa, carita sonriente. ¿Llegaste bien a casa? El resto del día, Tony no dejó de llamar a todos los conocidos. Al único al que no lograba localizar era a Travis. Tony insistía una y otra vez, dejándole mensajes de voz. Le llamó unas 20 o 25 veces en las siguientes 24 horas. Ya no llamaba a los amigos de su hija, intuía que Travis era el último en verla con vida. Al día siguiente, 48 horas después de la desaparición, el teléfono sonó. La noche del 2 de abril, sobre las 8,
Travis Forbes llamó a Tony y le contó su increíble historia. Dijo algo así como, sí, ya sabes, la vi por allí y le pregunté si necesitaba ayuda porque parecía que no estaba en sus cabales. Pensé que debía socorrerla, así que se subió a mi furgoneta. Travis pasó a relatar lo que supuestamente ocurrió esa noche. Tras recogerla, ella le pidió detenerse en una gasolinera. Allí, divisó a un hombre fumando un cigarrillo a lo lejos y se bajó del vehículo para acercarse a él. Según él, la dejó allí mismo con aquel desconocido. Tony colgó indignado, pensando que era la historia más descabellada y surrealista que había oído jamás. Ni una sola palabra de Travis tenía sentido. Por dentro, Tony comenzó a hervir de rabia. Aunque sabía que mentía, poco podía hacer sin la policía, pero estaba dispuesto a arriesgar su vida por salvar a su hija. Loco de rabia, sin poder asimilarlo, decidió tomar las riendas de la situación y volvió a llamar a Travis. Le dije, Travis, tengo unas preguntas. Dime otra vez exactamente dónde la viste. Él respondió, ¿por qué no nos vemos allí? Le aseguré que iba para allá. Agarré una pistola de 9 milímetros, me la metí en la cintura y le dije a mi mujer, voy a verme con este tipo. María me suplicaba, cariño, no lo hagas, no vayas allí, es peligroso y esto huele muy mal, pero yo le respondí, tengo que ir, la policía no va a hacer nada, tengo que ir. Sabiendo cómo es su marido, María llamó de inmediato a la policía. Tienen que interceptar a mi esposo ya, va armado a enfrentarse con ese tipo y esto va a acabar mal. Ante la alerta de que iba a haber un enfrentamiento con armas, los agentes salieron hacia allí de inmediato. Al llegar a la gasolinera, Tony dejó la pistola en la guantera y avanzó hacia Travis. Sin embargo, antes de poder cruzar una sola palabra, la policía apareció de imprevisto y lo detuvo en seco. Como todavía no se había abierto una investigación oficial, la policía desconocía los detalles, pero les permitió hablar un momento. Travis repitió su coartada palabra por palabra ante los agentes, fingiendo disculparse. Al final, le tendió la mano a Tony. Él se la estrechó y le dijo simplemente, te lo agradezco. Pero al estrecharla, fue como si la tierra temblara bajo sus pies. Solo se notaba en su mano, ni su brazo ni su cuerpo se movían. No había ningún temblor visible. Sentí esa vibración interna y le miré fijamente a los ojos. En ese instante lo supe, estaba tocando al último hombre que vio a Kenia con vida. No tenía ninguna duda. Aunque aún no había un caso formal, los agentes accedieron a la petición de Tony de registrar la furgoneta de Travis. No hallaron pruebas de un delito, solo un olor penetrante. Lejía había pulverizado tanto que el líquido chorreaba por el techo del vehículo. Había desinfectado a fondo la furgoneta. Cualquiera que vea crímenes reales sabe qué significa la lejía. Sumado al inquietante apretón de manos, Tony asumió el peor final para su hija. Tras despedirse de todos, intentó regresar a casa, pero no soportaba mirar a su familia, que aún mantenía la esperanza. Cuando necesitaba derrumbarse, conducía hasta el aparcamiento de un supermercado, se apartaba y se echaba a llorar descontroladamente. Mary, voy a la tienda un momento, ahora vuelvo. Compraba un paquete de chicles para disimular, pero en realidad iba allí para desahogarse a solas. No podía romperse frente a su esposa ni a sus hijos. En medio de aquella pesadilla, él tenía que ser el pilar fuerte, la roca que sostuviera a todos. A solo 24 horas de que arrancara la investigación oficial, Tony no quiso esperar más y tomó las riendas. Salió a buscarla, preparado para lo peor. Su confesión hiela la sangre. Me puse a rebuscar en los contenedores de basura.
Buscaba su cuerpo en los contenedores de basura, recorriendo cada callejón. Tony tuvo que ocultar este horror para no destrozar aún más a su familia. No podía compartir lo que sentía. Si lo hacía tan pronto, les habría arrebatado lo único que les quedaba a todos. Y esa única cosa era la esperanza. Al día siguiente, un detective asumió el caso y la desaparición de Kenia se hizo pública. El centro de Denver pronto se llenó de carteles de búsqueda de la joven Kenia Monge. La vieron por última vez en el Club 24K, al parecer fue al baño, dejó allí su bolso y su móvil, y nunca regresó. Aquí entra en escena Nash Gurule, un veterano detective de Denver que patrullaba en un coche de policía estilo lowrider, casi como un personaje de película. Gurule no perdió el tiempo y movilizó a todo su departamento. Todos nos volcamos. Enviamos agentes a buscar grabaciones, rastrear la zona y tomar testimonios. Fue un despliegue masivo y dio resultado. Encontraron imágenes de ella en una cámara de seguridad de unos apartamentos cercanos. Pero lo único alarmante que revelaban las cintas era su evidente estado de embriaguez. Algo rarísimo en una chica que salía a bailar, pero apenas bebía. La sospecha es clara. Estoy convencido al 100% de que la drogaron. Aquella noche en el club, ella rompió todas sus reglas, actuando de forma totalmente inusual. Al día siguiente, el detective Gurule recibió una llamada inesperada de una mujer que decía ser la jefa de Travis. En la panadería donde trabajaban, la dueña revisaba las grabaciones de seguridad cuando vio algo inquietante. Tras el cierre, Travis entró a la oficina con unos largos guantes de limpieza y desconectó el grabador. Aquello le pareció sumamente extraño. Justo un día antes de apagar las cámaras, Travis hizo algo inaudito. Guardó una de sus neveras portátiles en el congelador del local, la bajó de un carrito, completamente sellada con cinta americana negra, y la escondió entre la comida. Había empleados cerca, pero a él no le importó. Su inquietante actitud continuó, rondaba obsesivamente el congelador. Lo más alarmante era que, cada vez que alguien entraba a esa zona fría, él lo seguía de inmediato, vigilando cada movimiento. Cuando el investigador fue a revisar el congelador, la nevera ya no estaba. Sin embargo, no se dio por vencido y desplegó a todo su equipo para rastrear los alrededores. No hallamos nada dentro de la panadería, pero atrás había un barril con cenizas recientes. El detective Gurú le interrogó a Travis, pero sin pruebas sólidas tuvo que dejarlo ir. Incluso el barril fue descartado al no mostrar huellas ni ADN. Al ser el sospechoso clave, consiguieron una orden para tomar su muestra de ADN, pero no coincidía con ningún registro del sistema. Fue entonces cuando Travis preguntó desafiante, ¿qué piensas de mí? Le respondí, creo que eres un asqueroso, un estúpido y un monstruo. Él me miró y dijo, soy un psicópata o un sociópata. Quizás me estaba provocando para ver si me atrevía a ser sincero con él. Y lo fui. Horas después de ser liberado por falta de pruebas, Travis apareció en televisión. La filtración de la investigación desató el pánico en Denver, colocando al principal sospechoso bajo el foco de toda la opinión pública. Nadie esperaba que intentara limpiar su nombre en directo. Kenia Monge había desaparecido el 31 de marzo y la policía descubrió que estuvo con Forbes en una gasolinera a 2 millas de allí esa misma noche. La policía lo interrogó,
pero no lo acusaron formalmente hasta este mes de haber asesinado a Kenia tras convencerla de subir a su coche. Con el corazón en un puño, su familia vio cómo Travis declaraba su inocencia en televisión durante 10 minutos. Ya que es de gran interés para el caso, dígame, ¿le hizo algo a ella? No. ¿La secuestró usted? No. ¿La agredió sexualmente? No lo hice. La reportera insistió directamente. ¿La asesinó usted? No, en absoluto. Pero todo era una descarada mentira. Su lenguaje corporal lo delataba por completo al negarlo. Y para colmo, Travis coronó la entrevista culpando cínicamente a la propia Kenia de su trágico destino. La familia de Kenia no daba crédito. Él decía, cada quien toma sus decisiones, ella eligió irse con ese tipo, no puedo culparme por eso. Dios, lo siento, esto es muy duro para mí. Estábamos viéndolo y perdimos los nervios, quería ir a encararlo por esa entrevista, pero Tony nunca tuvo la oportunidad. Cuando la policía lo citó para el polígrafo, Travis intentó huir a México cruzando por Austin, Texas. Pero el detective tomó un vuelo de urgencia y lo interceptó. Con otra orden, lo extraditó a Colorado, pero seguían sin pruebas definitivas para retenerlo. Libre de nuevo, Travis se mudó a Fort Collins, al norte de Denver. Allí intentaba mantener un perfil muy bajo. Nuestros detectives fueron a avisar a la policía local. Ojo, lo estamos vigilando, es sospechoso en nuestro caso. Ellos prometieron avisar a todos, así que retiramos nuestra vigilancia. Un mes después, durante el 4 de julio, Lydia Tillman, una exitosa ejecutiva de 30 años, disfrutaba de los fuegos artificiales. Había decidido renunciar a una brillante carrera en España para volver a Fort Collins y cuidar de su padre, que estaba gravemente enfermo. A mi padre le diagnosticaron cáncer y volví para cuidarlo, pero terminó siendo justo al revés. El brutal ataque que Lydia estaba a punto de sufrir dañaría gravemente su capacidad para comunicarse. Pero es vital escuchar su historia en sus propias palabras. Era el 5 de julio de 2011. Caminaba a casa tras los fuegos artificiales cuando un desconocido me siguió y me empujó hacia adentro. Lo que siguió fue uno de los peores crímenes que hemos narrado. Fui brutalmente golpeada y violada. Intentó asesinarme, pero logré sobrevivir gracias a mi inquebrantable fuerza de voluntad. Al acabar, Lydia yacía inconsciente. Creyéndola muerta, el agresor la roció con lejía, prendió fuego al apartamento y huyó. Milagrosamente, ella recuperó el sentido y saltó al vacío desde un segundo piso contra el frío asfalto. Me dolió muchísimo, pero estaba salvando mi vida. Pese a las horas, un vecino vio el fuego y actuó rápido. Tiramos la puerta abajo buscando a alguien entre el humo. El piso de arriba ardía y gritábamos desesperados. Al llegar las emergencias, la detective Jacqueline Shackley encontró a Lydia detrás del edificio. Estaba destrozada, pero milagrosamente seguía con vida. Estaba desnuda en el patio, gravemente herida tras la paliza. Aún así, se levantó y corrió por su vida directa a la ambulancia. Poco después de ingresar, sufrió un derrame cerebral masivo. Quedé completamente incapacitada. No podía moverme, hablar, comer ni respirar. Su hermana Esther fue la primera en llegar al hospital y no daba crédito al verla. Estaba totalmente irreconocible tras el brutal asalto. Tenía la mandíbula destrozada, las cuencas oculares rotas, la muñeca fracturada y varias costillas rotas. Por si fuera poco, tuvieron que inducirle un coma tras el derrame, haciendo imposible que la detective pudiera interrogarla.
Guiada por su instinto, Shackley decidió llamar a sus compañeros en Denver. El viernes por la tarde, justo al llegar a casa, recibí la llamada de esta detective de Fort Collins. Me contó que una joven sufrió un asalto salvaje, que la casa olía a lejía y que le prendieron fuego. El atacante hizo un trabajo minucioso, limpiando la escena con desinfectante. Con las pistas quemadas y la víctima en coma, Shackley estaba a oscuras. Pero recordó la advertencia de Denver sobre un sospechoso de homicidio suelto en su ciudad. Podía ser una corazonada, pero sintió que debía decírselo. Le expliqué el caso y las pocas pruebas. Hubo un silencio sepulcral al otro lado del teléfono. Al fin, él exclamó horrorizado: «Dios mío, es él». De inmediato, Shackley mandó forenses al hospital. Pese a que la lejía amenazaba con borrarlo todo, los forenses hallaron oro científico, un perfil genético desconocido. La mayor parte de ese ADN estaba bajo las uñas de Lydia. Sin duda, ella luchó con todas sus fuerzas. Hizo todo por defenderse, sí, pero Travis seguía suelto por las calles. La policía aún no podía vincular directamente ese ADN con él, viéndose obligados a esperar una larguísima semana para obtener los resultados del laboratorio. Esto no es como las series de televisión, donde todo se resuelve en 40 minutos. Sabía que iba a demorarse, pero rezaba para que se dieran prisa, aterrorizada de que él volviera a atacar o decidiera huir. La detective Shackley ordenó vigilarlo de cerca. Al poco, lo vieron siguiendo a otra chica e intentando ganarse su confianza. Al interceptarlo, él dio una identidad falsa, demostrando el inminente peligro que representaba Libre. Había que sacarlo de circulación ya. Lo arrestaron por falsedad de identidad y, con el monstruo entre rejas, los detectives pudieron respirar un segundo. Sin embargo, el tiempo corría en su contra. Sin el informe forense urgente, tendrían que liberarlo de nuevo. Le fijaron una fianza que estaba a punto de pagar el lunes a las 10:30 de la noche. En el último instante del proceso de liberación, la detective recibió la llamada más esperada de su vida. Fue un estallido de pura adrenalina. Llamé a Gurule llorando de alivio. Lo logramos. Ya está acusado y no saldrá de prisión. Se confirmó la pesadilla que intuí tras estrechar su mano aquella noche. Pero el castigo de Travis era secundario. Lo único crucial era hallar a Kenia. Les supliqué que pactaran, reduciendo la acusación si hacía falta. No me importaba nada más, solo queríamos recuperarla. La detective Shackley fue a verlo a la cárcel, pero el asesino se negó a hablar. Gurú le buscaba una entrevista para sacarle información, pero la respuesta fue tajante: «No voy a hablar contigo, lárgate». Así que Gurú le regresó a Fort Collins para encarar a Travis de una vez por todas. Aunque evitaba a los inspectores, con él siempre acababa hablando. Por encima de todo, Gurú le quería dar paz a la familia de Kenia. Trató de negociar con Travis desde el principio y le preguntó qué quería a cambio. Él respondió: «Te diré qué hice y dónde está el cuerpo, si no me registras como agresor sexual ni me pides la pena de muerte». Yo le pregunté: «¿Me lo vas a contar todo?», y él dijo: «Sí». Respondí: «De acuerdo». Como podéis imaginar, esto fue un golpe de efecto total. Ni el propio Gurule se lo creía al principio. Salió de la cárcel directo a su coche. Se preguntó si de verdad había oído bien o si estaba soñando, e incluso reprodujo la grabación de nuevo. Al día siguiente, Travis cerró un trato con la fiscalía y aceptó entregar el cuerpo de Kenia a Gurule. Condujeron juntos hasta una zona boscosa. Él dijo:
Está allí. Caminaron hasta una pequeña colina con un barranco y le soltó: estás pisando su tumba. Mientras la policía forense desenterraba el cuerpo, los investigadores regresaron a Denver para interrogar a Travis una última vez antes del juicio. Fue allí donde confesó el asesinato de Kenia, relatando todo desde que la recogió esa noche. Dijo que ella se desmayó y que abusó de ella mientras estaba inconsciente. Al despertar, ella se enfrentó a él y empezó a golpearlo. En mitad de la pelea, Travis la estranguló y, casi sin darse cuenta, ya había muerto en la parte trasera de su furgoneta. Metió el cuerpo en una nevera portátil y volvió al taller, donde lo grabaron las cámaras antes de que las desconectara. Le quitó la ropa, lo quemó todo, la limpió a fondo con lejía, la volvió a subir a la furgoneta y la llevó a Kennesburg para enterrarla. También confesó la agresión y violación a Lydia. Al terminar el interrogatorio, Travis se levantó, se acercó a Gurule y le dijo: no ibas a rendirte, ¿verdad? Él lo miró y le contestó: tienes razón. En ese instante, la fiscalía llamó a Tony para anunciarle que habían hallado el cuerpo de Kenia. Su padre supo que debía volver a casa de inmediato para decírselo a María y a los niños antes de que saliera en las noticias. Salió a su coche y se quedó allí sentado. Necesitaba contenerse antes de volver a casa y arrebatarles la última esperanza que les quedaba. Fue sin duda lo más duro que tuvo que hacer en su vida. La familia quedó destrozada, pero su dolorosa lucha aún no había terminado. Aún debían asistir a la sentencia de Travis. En la otra punta del estado, alguien más se preparaba para ese momento. Lydia, solo 2 días después de salir del hospital, redactó una declaración de impacto para que fuera leída en la audiencia judicial. Tardé 1 hora en escribirla y necesité mucho valor para ponerme allí arriba con mi padre, que tuvo que leerla porque yo había perdido el habla. Esta es la transcripción exacta de sus palabras. No me has hecho daño. Mi espíritu, mi alma y mi mente siguen intactos. Ojalá encuentres la paz en esta vida. Para sorpresa de todos los presentes, el padre de Lydia terminó de leer la carta con estas palabras: Travis Forbes, te perdono por lo que me hiciste. No quedó ni un solo ojo seco en la sala, incluido el del propio juez. Aquello la liberaba, y lo entendí. Yo hice lo mismo, porque no íbamos a vivir con ese odio. Gurule y Tony no daban crédito. Solo 3 meses después del ataque, ella logró lo imposible. Ella es increíble. Soportar lo que pasó y hacer lo que hizo es algo inimaginable para mí. A mis ojos, es una auténtica superheroína. Lo que demostró en los tribunales el día de la sentencia, tras todo lo que él le hizo, refleja una fuerza y una voluntad de vivir de verdad admirables. Tras la sentencia, la familia de Kenia pudo conocer por fin a Lydia. Un encuentro conmovedor, sobre todo para Kim, la hermana pequeña de Kenia, quien dijo: la respeto muchísimo, es tan dulce y fuerte. Al abrazarla, me derrumbé. Sentí una conexión extraña. Fue como conectar con Kenia al abrazarla, como si estuviera abrazando a mi propia hermana. Tony y su familia tuvieron que pasar por un proceso infinitamente doloroso y difícil. Pero él no permitió que la pérdida de su hija le impidiera marcar la diferencia. Creé una fundación para ayudar a familias de personas desaparecidas. Su muerte ha cambiado la vida de muchas chicas. He recibido llamadas y mensajes de chicas que cambiaron por completo sus vidas y su seguridad. Estamos seguros de que ella ha salvado vidas y por eso hacemos esto. Para Lydia, la vida tampoco es fácil,
pero intenta exprimirla al máximo. Además de su activismo, se reinventó como profesora de yoga. Aunque su agresor le dejó secuelas físicas, ella se niega a que él controle su destino. Al contrario, eligió convertirse en la antítesis de todo lo que él representaba. Ya que usted es una persona de interés, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Le hizo algo malo a ella? No. ¿La secuestró? No. ¿Abusó sexualmente de ella?